Bendito sea Dios que nos permite estar conectados esta noche nuevamente y en virtud de este medio que Dios está proveyendo, estar reunidos en espíritu, con nuestra mente, con nuestra atención hacia lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros esta noche. Realmente yo soy una persona agradecida. Tengo mucha gratitud en mi corazón y esa gratitud es la que me hace a mí disponer mi vida para servirle al Señor de la manera que Él lo estime conveniente, en el momento en que Él también lo determine. Hermanos, esta noche vamos a orar para poner en las manos del Señor y pedirle al Espíritu Santo que ministre nuestras vidas y que unja su palabra, porque el Señor solamente respalda su palabra, no mis ideas, sino su bendita palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por el privilegio que nos concede, Señor, de estar delante de tu presencia, de traer nuestra vida delante de ti, de exponernos a tu palabra, Señor. Sabemos muy bien que cuando nosotros exponemos nuestra vida, nuestro corazón y prestamos atención a tu palabra y después de escucharla, Señor, la interiorizamos, la palabra no regresa vacía, cumple el propósito por el cual el Señor la ha mandado. Así es que esta noche queremos disponernos completamente para que a través de tu palabra, Señor, esta noche puedas permitirnos avanzar otro pedacito más en nuestra caminata, en nuestro proceso, Señor, de madurez espiritual. La Biblia lo identifica como perfección, la perfección, dice la Biblia. Sabemos que se refiere a la madurez emocional. Señor, queremos avanzar, queremos desarrollar, queremos disponernos para que tú puedas tratar con nosotros en cualquier área de nuestra vida. Porque, Señor, tenemos demasiadas cosas en las que tú tienes que trabajar con cada uno de nosotros. Y lo más hermoso es que con cada uno tienes un trato especial, particular, individual. Por eso se nos hace necesario, Señor, desarrollar una relación contigo para poder tener esa comunión que nos permita, Señor, recibir con agrado todo lo que tú permitas que llegue a nuestra vida, sean dificultades, sean pruebas y también las bendiciones. Pero para las bendiciones no necesitamos prepararnos. Esas de por sí traen el gozo de favorecernos, Señor. Nosotros algunas veces no pensamos que las pruebas que nos mandas es para favorecernos también. Ayúdanos, Señor, a poder entender tus tratos y cuando no los entendamos a aceptarlos humilde y obedientemente. Todo te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, los que ya estamos conectados y los que se irán conectando en el transcurso de la reunión. Esta noche, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desarrollar el tema Dios nos quiere completamente limpios. Y es que, hermanos, nosotros tenemos que saber que Dios no se complace con el culto ritual exterior que podemos rendirle sin obediencia a su palabra. Porque eso es solamente practicar una religión. Y la religión no salva. Lo único que salva es Jesucristo, desarrollar una relación con Él. Cuando alguien por desobediencia traspasa los límites establecidos por Dios mismo en su palabra, acarrea las consecuencias advertidas en ella, en la palabra de Dios. Dios siempre ha estado interesado en que su pueblo escogido, hoy la iglesia, conozca acerca de cómo debemos de relacionarnos con el Señor, con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que conozcamos su santidad y su carácter. Así también quiere que aprendamos, hermanos,
cómo comportarnos ante Él y con nuestros prójimos. Lo dejó establecido en los 10 mandamientos que siguen vigentes hasta el día de hoy. Dios es santo, por tanto, su pueblo elegido debe ser santo como su Dios. Voy a volver a repetir esto. Dios es santo, lo sabemos todos, 3 veces santo. Por lo tanto, su pueblo elegido tiene que ser santo como su Dios. Ser santo, hermanos, ¿a qué se refiere esto de ser santo? Porque cuando yo escuchaba anteriormente esta palabra, yo la sentía tan lejos de mi vida, pero tan lejos de mi vida, porque a lo mejor llegué a pensar que la santidad no se podía cultivar en esta forma de vida, pues estamos sometidos a una cantidad de presiones, a una cantidad de estímulos, de tentaciones externas y por sobre todo a la concupiscencia que hay en nuestro corazón, de la cual el Señor nos está limpiando poco a poco. Entonces, ser santo, mis hermanos, es ser y comportarse diferente a la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, de donde fuimos rescatados. Así lo dice su palabra en 1 de Pedro 1:18. Como no voy a enfocarme en esto, no voy a leer yo este versículo. Pero dice de donde fuimos rescatados. ¿A qué se refiere este enfoque de fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres? El término rescatados significa liberados de un daño o peligro. Es recuperar por la fuerza a alguien cautivo o pagando un precio de rescate por su libertad. Ser santo, hermanos, es separarse voluntariamente de la maldad que nos caracterizaba. Nosotros, hermanos, antes de llegar a los pies de Cristo, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón y que Él pudiéramos estar felices de que Él esté trabajando en nuestra vida, nosotros nos caracterizaba realmente la maldad, hermanos. Todavía en nuestra naturaleza hay una lucha interna entre la carne y el espíritu. Cada uno de nosotros está tratando de cultivar lo espiritual dentro de nosotros. Pero debemos de saber que hay una fuerza que se opone y que se resiste a que nosotros podamos ser seres espirituales. Y es esa maldad que menciona Pablo que descubrió dentro de él mismo. Entonces, pero ahora ya no somos practicantes de esa maldad que nos caracterizaba. Ya no somos practicantes de lo incorrecto, hermanos, de lo inmoral, de la mentira. Nosotros hemos entendido que tenemos que separarnos de la corriente de este mundo y consagrar nuestra vida a Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Fíjense que hay una porción en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios que abarca el primer versículo del capítulo 7. Entonces nosotros vamos a leer el capítulo 6 del 14 en adelante y vamos a terminar el texto donde vamos a estar ahora buscando que el Señor nos hable a cada uno de nosotros hasta el primer versículo del capítulo 7. Dice 2 de Corintios 6, 14. No se unan con los incrédulos. Y a partir de esta advertencia vienen 5 preguntas. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad?
¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Y en el verso 16, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade en el verso 17, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Verso 18, seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y terminamos en el capítulo 7, versículo 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos. Eso significa limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Qué hermoso texto es este, hermanos, porque esta es una exhortación a la purificación y a la santificación. Dios tiene el propósito de limpiarnos a cada uno de los que, por gracia de Él, lo hemos recibido. Hemos recibido la dosis de fe para ser salvos, para que Jesucristo haya entrado a nuestro corazón. Es una exhortación. El versículo 14 comienza con una advertencia y enseguida plantea 5 preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir esto de preguntas retóricas? Sí, hermanos, las preguntas retóricas son preguntas lanzadas sin esperar una respuesta. Invitan a la reflexión y enfatiza a manera de afirmaciones estas cosas que nosotros los cristianos deberíamos de estar claros y firmes en nuestros corazones. Todas las preguntas tienen el propósito de reforzar la advertencia de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, de no asociarse con el mal. Todos nosotros somos testigos o protagonistas de las consecuencias por no atender esta advertencia. Algunos de nosotros, hermanos, hemos tenido que vivir las consecuencias que la palabra de Dios advierte que vamos a recibir cuando nosotros hacemos algún tipo de sociedad, como quien dice, con los incrédulos, con las personas que están inconversos, con los paganos. Y nosotros debemos de entender que el Señor quiere que nosotros nos apartemos de eso. Así lo dice su palabra, que nosotros debemos de apartarnos del mundo del cual Él nos rescató. Entonces, considerando el contexto de la cultura hostil y pagana en la que los corintios convertidos vivían, es un llamado a los miembros de la iglesia de los corintios y a nosotros hoy. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado a su iglesia, hoy en el presente. Estas cosas quedaron registradas, dice el apóstol Pablo, para advertirnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros, para que nosotros no caigamos inocentemente en muchas de las cosas que nos van a acarrear muchas consecuencias dolorosas, hermano. Entonces es un llamado a abrazar de manera profunda el evangelio de la reconciliación y de la paz, y a separarse con el mundo pagano que los rodeaba en el caso de los corintios, pero aplica también a nosotros. Los cristianos de esta iglesia todavía estaban sumergidos en prácticas y relaciones que estaban afectando sus vidas y sus testimonios.
Hoy día también nosotros vemos que hay muchos hermanitos que han llegado al Evangelio, que han recibido a Cristo, que han hecho con mucho entusiasmo el propósito de sentirse parte de una iglesia cristiana, una iglesia donde se predica la sana doctrina de Jesucristo, pero todavía hay algunos afectos en nuestros corazones que nos mantienen muchas veces emproblemados, porque algunas veces sentimos nosotros que las demandas del Evangelio son demasiado grandes para nosotros. Algunas veces llegamos a pensar que no las podemos cumplir. Y esto no es así, hermanos. Porque por supuesto que en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos cumplir esas demandas del Evangelio. Es a través de la gracia capacitadora de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos caminar siendo cristianos y guardando nuestro testimonio. Entonces, estos hermanos de la iglesia de Corintios estaban sumergidos en prácticas y relaciones, hermanos, que estaban afectando sus vidas y sus testimonios, debido a la falta de madurez espiritual y a la oposición e incomprensión que encontraban los convertidos en todos los niveles de su vida. Encontraban ellos esa oposición con sus parientes, con sus socios en los negocios de algunos de ellos, porque algunos se habían involucrado y habían hecho algunas sociedades para poder comercializar o para poder tener algún tipo de relación comercial, ¿verdad? Entonces, de repente uno de los dos era tocado por el Espíritu Santo y llegaba al Evangelio, rendía su vida a nuestro Señor Jesucristo y comenzaba él a caminar y comenzaba él a ser discipulado, comenzaba a ser instruido. Pero la persona con la que él había hecho la sociedad continuaba en el mundo. No quería él reconocer la necesidad de Jesucristo. Y entonces comenzaba un conflicto de intereses ahí. Pero no solamente en los socios de los negocios, sino muchas veces con los vecinos, con amistades de mucho tiempo. Y fíjense, hermanos, que en muchos casos hasta los cónyuges eran parte de ese mundo pagano. Y esto también ocurre en el presente en nuestras iglesias. Algunas veces, invariablemente, casi siempre es la mujer la que dispone su corazón para llegar al Evangelio, y el esposo, como han vivido a lo mejor algún tiempo fuera del Evangelio y han hecho algunos hábitos en cuanto a la forma de esparcimiento, de divertirse, de compartir. Entonces, cuando ya uno de los dos llega al Evangelio, empieza a haber un conflicto en ese sentido, porque ya el que llegó al Evangelio está tratando de separarse, porque ha sido rescatada de esa vana manera de vivir, y ya no le complace mucho, al principio mucho digo, ¿verdad? Pero llega un momento en que ya no le complace en absoluto ni las costumbres, ni los lugares que se frecuentaban, ni la música que ponen en esos lugares, ni el ambiente que rodeaba a esos lugares que se iban disque a divertir, disque a disfrutar, entre comillas. Y entonces, como nuevos convertidos, trataban de aplicar sus convicciones y su entendimiento cristiano a su vida personal y a sus relaciones, como lo hemos hecho todos nosotros cuando hemos comenzado a caminar en el Evangelio, que comenzamos nosotros con mucho entusiasmo. Bendita gracias a Dios, en mi caso particular, después de esa noche, de esa primera reunión en esa iglesia en casa,
¿verdad? Donde Cristo entró a mi corazón y fue manifiesta la presencia de Cristo en mi corazón, porque ese fue el comentario que en otras oportunidades yo se los he contado, que yo le hice a mi esposa. Yo le dije a ella, siento que ha nacido una esperanza en mi corazón. Y fue una frase bíblica la que yo estaba repitiendo, sin conocer el contenido de las Escrituras. Y entonces nosotros, como nuevos convertidos, empezamos a buscar a las personas con ese entusiasmo, porque estamos en ese momento con nuestro corazón encendido, viviendo nuestro primer amor. Bendita gracias a Dios, hermanos, por la misericordia del Señor. Desde esa noche, cuando yo hice esa declaración, que había nacido una esperanza en mi corazón, hasta este día, por gracia de Dios, yo sigo viviendo mi primer amor. Yo sigo enfocado en nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que ahora la lucha se vuelve con cosas más sutiles, más finas. Ahora ya no son las cosas de bulto contra las que antes luchaba, sino que ahora cada día se va haciendo, la lucha se va haciendo personal en la medida que nosotros vamos examinando a la luz de la palabra nuestro interior, nuestro corazón, qué es lo que quedó sembrado en nuestro corazón. Y el Señor va haciendo la obra y la está completando. Entonces, hermanos, ellos encontraban ese rechazo, o esa burla, o esa crítica maliciosa, como nos ha sucedido a la mayoría de nosotros en alguna etapa de nuestro andar cristiano. Porque también, nosotros también, allá en nuestros primeros pasos, nos tuvimos que enfrentar a la oposición, muchas veces, de las personas que teníamos más cerca de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene testimonios más que suficientes de cómo fueron esos primeros pasos cuando nosotros comenzamos a caminar en el Evangelio. De cómo, hermanos, nosotros tuvimos que empezar a mostrar el entusiasmo, porque no lo podíamos ocultar. Era algo que se notaba, que nosotros lo vivíamos en nuestro corazón. Yo recuerdo que después de la primera o segunda reunión en esa iglesia en casa, yo salí corriendo. Yo le dije a mi esposa, hay que ir a contarle a la esposa de uno de mis hermanos que vivían allá en Berliot. Vamos a invitarla, le dije yo. Ella tiene que vivir esto que yo siento que estoy viviendo, le dije yo. Y fuimos con mi esposa y fuimos a invitarla. Y fue tan grande el entusiasmo que yo mostré de lo que yo estaba viviendo, que yo le dije, usted tiene que sentir esto, le dije yo. Pero para sentirlo tiene que ir al lugar donde yo lo encontré, le dije yo. Y entonces ella realmente fue afectada por el entusiasmo, por esa unción que tenía yo de parte del Espíritu Santo, porque estaba viviendo mi primer amor con Jesucristo. Y fíjense, hermanos, que me acompañó como a la tercera o cuarta reunión mía. Fuimos con mi esposa a traerla y fue con nosotros. Y también le ocurrió lo mismo que a mí, fíjense. Gloria a Dios por eso, fíjense. En esa primera reunión ella también fue quebrantada esa noche. Fue quebrantada y ella salió con un gozo inexplicable. Ella dijo, después de la primera reunión, cuando los tres, mi esposa, ella y yo, nos encaminamos al automóvil donde nos habíamos conducido, ella dijo, ¿realmente tenía razón usted? Coqui, me dicen ellos, los que me conocen, de muy pequeño, ¿verdad? Tenía razón, me dijo. Nunca yo había sentido, me dijo, lo que hoy por la noche sentí, me dijo. Qué sensación, me dijo, más agradable, qué hermoso lo que yo estoy sintiendo, me dijo. Y fíjense, hermanos, que
pues por la misericordia del Señor, ella perseveró, y después de un año llegó mi hermano, el esposo de ella. Llegó porque el Señor le hizo su llamado, como nos lo ha hecho a cada uno de nosotros, y ha ocupado una forma diferente con cada uno, ¿verdad? Así que mi hermano, después de un año y unos meses más, él llegó, y esa noche que él llegó, en vista de la situación que lo motivó a llegar, él rindió su vida al Señor, se quebrantó también. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, las demandas del discipulado terminan costándonos un alto precio a cada uno de nosotros, pero vale la pena, hermanos. Yo animo a cualquiera, vale la pena el precio que haya que pagar, porque esto no se encuentra en ningún otro lugar, en ninguna otra área de la vida o de todas las cosas que en el pasado nos gratificaban o nos llenaban de alegría momentánea, ¿verdad? Esto lo que provoca es un gozo en el corazón. Y ese gozo no depende de las circunstancias externas, sino depende de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Entonces la expresión con la que comienza el texto, no se unan con los incrédulos, es a menudo considerada como una limitación o una restricción que le están poniendo a la persona recién convertida, porque le están advirtiendo al creyente a no asociarse y a no casarse con un no creyente. Hermanos, hay una gran sabiduría cuando el joven o la joven escoge como cónyuge a alguien que tenga la misma visión y el mismo llamado de parte de Dios. Porque cuando ha hecho esto, cuando le ha orado al Señor, cuando ha esperado los tiempos del Señor, cuando la decisión no ha estado determinada porque me gusta físicamente, porque me gusta su cuerpo, no, es porque Dios ha preparado a la que va a ser su esposa, a la que va a ser su ayuda idónea. Y entonces, cuando una persona escoge a un cónyuge que ha sido elegido o ha tomado en cuenta a Dios, entonces tendrá una probabilidad mayor de tener un matrimonio satisfactorio, duradero y además de una vida provechosa para el reino de Dios. Así también se necesita esa sabiduría para no hacer ningún tipo de sociedad o alianza para realizar negocios o cualquier tipo de actividad en las que se requiere confianza, se requiere honradez, se requiere integridad o moralidad notoria. Esta moralidad notoria son los frutos visibles que tienen que haber en la persona que realmente está caminando tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, Pablo prohibió a los corintios cristianos que ya estaban casados con no creyentes dejarlos o abandonarlos. Él les dijo que si alguien estaba casado con una persona no creyente, que no lo dejara, que no lo abandonara. Por supuesto, si el cónyuge pagano, hombre o mujer, consentía en continuar con la relación de matrimonio con el cristiano. Y esto lo dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Y sí considero propicio leerlo. 1 Corintios, capítulo 7, versos del 12 al 16. Dice su palabra: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Verso 13.
Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Que los hijos gozan de la promesa del Señor en su palabra. Cuando uno de los dos del matrimonio llega al Evangelio y persevera en él, aunque el otro todavía no está. Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y miren lo que dice el verso 16, hermanos. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Yo alabo a Dios, bendigo a Dios y agradezco al Señor que mi esposa, después de 2 años de matrimonio, 2 años y meses, porque ya había nacido nuestro primer hijo, Jorge Guillermo. Ya había llegado nuestra primera bendición, ¿verdad? De las 3 bendiciones que el Señor nos envió. Y mi esposa, después de que Jorge Guillermo, nuestro primer hijo, nació, tenía unos meses, no sé cuánto tiempo realmente tenía Jorge Guillermo, cuando ella fue a una reunión así en casa, ¿verdad?, de discipulado, y la acompañó a mi esposa, mi mamá, que hasta ese tiempo mi mamá pues había estado involucrada pues en la religión tradicional. Esa noche que estuvieron en esa reunión fue una noche de gran bendición, porque mi esposa se reconcilió con el Señor y mi madre recibió a Cristo por primera vez en su corazón. Y a partir de ese día, yo soy testigo, a pesar de que yo andaba muerto en mis delitos y pecados, a pesar de que yo andaba en el mundo, fue visible el testimonio de mi madre y de mi esposa con Cristo en el corazón. Mi madre empezó a vivir su primer amor y empezó, hermanos, esa mujer nunca había mostrado tanto gozo en su vida como él empezó a mostrar a partir de que Cristo ya había llegado a su vida. Hermanos, y gracias a que mi esposa perseveró y nunca dejó de orar por mi conversión, hermanos, después de muchos años, de más de 20 años, yo fui alcanzado por la misericordia del Señor. Las oraciones cobraron efecto en mi vida. Así que yo quiero animar esta noche a los matrimonios donde solamente uno de los dos está perseverando. A veces solo es la mujer y a veces solamente es el hombre. Yo quiero decirles esta noche, créanle al Señor, crean a su palabra, crean las promesas del Señor, perseveren, no desmayen, sigan orando. Dios escucha la oración de los justos. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Y hermanos, lo único que hay que hacer es tener la paciencia de esperar los tiempos del Señor. Dios sabe en qué momento va a tocar los corazones para hacer el llamado, irresistible llamado, para llegar a los caminos del Señor. Es por eso que debemos aconsejar a nuestros jóvenes que antes de involucrarse en una relación de ese tipo, debemos pedirle al Señor dirección, además de tomar en cuenta el consejo claro y anticipado de Dios en su palabra. Ahí está el consejo del Señor para quien quiera tomarlo en cuenta.
Si en el pasado algunos tomamos esa decisión sin tomar en cuenta a Dios, debemos saber que si bien tendremos que padecer, hemos estado padeciendo, probablemente algunos de los que tienen su pareja que todavía no es cristiano. Tiene que haber padecimiento, pero deberíamos de estar dispuestos a cualquier cosa, a rendir nuestra vida totalmente al Señor, orar sin desmayar, suplicando misericordia y sobre todo, cuidar el testimonio, pues no es lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que habla de la eficacia del Evangelio como un dunamis. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando menciona esa palabra, poder de Dios, la palabra griega que da lugar a esa traducción de la palabra poder es dunamis. Y dunamis en griego quiere decir dinamita. En nosotros el poder transformador de Dios a través de su palabra, algunas veces es tal las áreas duras que hay dentro de nuestro corazón, que el Señor tiene que poner dinamita para poder ablandar y poder desboronar esa dureza que hay en el corazón para recibir las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por supuesto que nosotros, los que estamos perseverando, debemos someternos a la palabra por completo. De las 5 preguntas que están ahí en 2 de Corintios capítulo 6 del 14 al 16, que las vamos a releer en este momento. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Verso 15. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Estas 5 preguntas, hermanos, son para dejar bien claro que es imposible asociarse o casarse con incrédulos paganos sin acarrear las consecuencias advertidas en la palabra. Consecuencias que muchas veces son pérdidas, es dolor, es mucho sufrimiento, es maltrato, es incomprensión, es abandono, etc. Al cristiano se le ha concedido la justificación como un regalo de Dios. La justificación no es otra cosa que la salvación. La salvación al cristiano se le ha concedido como un regalo de Dios. Lo dice el libro de Romanos en el capítulo 3 y verso 24. Carta a los Romanos, capítulo 3 y verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando ocupa la palabra redención, está hablando precisamente de la justificación. La palabra dice que hemos sido justificados por la fe y eso nos permite tener paz para con Dios. Hermanos, y eso ha sido un don, es un regalo de Dios. Aunque siempre nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de hacer realidad este don en nuestra vida a manera de testimonio. Hermanos, tenemos que nosotros tener claros que el que hayamos sido justificados de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, gratuitamente por la gracia de Dios, no significa que nosotros no tenemos la responsabilidad de que sea visible el hecho de haber sido justificados y perdonados, hermanos. Entonces,
Vemos entonces en esas 5 preguntas que Dios nos insiste en que no nos desenfoquemos del propósito por el cual Él nos escogió. Hermanos, la palabra de Dios nos dice con mucha claridad cuál fue el propósito por el cual Dios nos escogió y nos dio esa salvación gratuitamente. Podemos verlo en este caso en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 4. Carta a los Efesios, capítulo 1 y versículo 4. Dice, según nos escogió en Él, ese en Él es en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, qué preciosa esta palabra. Fue Dios quien nos escogió en Cristo Jesús, por medio de Cristo, a través de Cristo y para la gloria de Cristo nos escogió. Antes de la fundación del mundo, dice, fíjense, hermano. Antes de que nosotros naciéramos, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras madres, fuimos escogidos. ¿Para qué fuimos escogidos? Para que fuésemos santos, apartados y sin mancha delante de Él. Si no accionamos la palabra de Dios que nos manda a separar nuestra vida y nuestro corazón del mundo, hermano, nosotros vamos a tener serias dificultades. No vamos a poder caminar ni vamos a poder conseguir todo lo que el Señor está prometiendo en su palabra. Ahí en el texto en el que estamos ahorita, en 2 de Corintios capítulo 6, los versos 17 y 18. Mire cómo el Señor clama para que nosotros hagamos esto que Él nos pide. Verso 17. Salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Verso 18. Seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es Dios Todopoderoso el que está hablando a través de la inspiración del Espíritu Santo que le dio al apóstol Pablo para escribir esta palabra inspirada por el Espíritu Santo. Salgan de en medio de ellos y apártense. Quiere el Señor hacer una separación. Dios está tratando de hacernos entender que si no nos apartamos, no se podrá completar, no se podrá perfeccionar la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Dios ha comenzado desde esa primera noche en que Cristo llegó a nuestro corazón. Desde ese día, Dios comenzó una buena obra y dice que la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Así lo dice su palabra en Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1 y verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cada uno de los que estamos ahorita escuchando esta palabra y cada uno de los que la van a escuchar cuando Dios así lo decida, en cualquier parte del mundo, estamos siendo perfeccionados. Dios está realizando una obra que quiere perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La palabra persuadido es estar convencido por medio de la fe y no dudar. Nos induce a un cambio en nuestra manera de pensar y actuar mediante la fe y el agradecimiento, hermanos, por la salvación recibida como un regalo de Dios sin merecerlo. Hermanos, en realidad no solamente cambia nuestra manera de pensar, sino que también tiene que afectar nuestra manera de actuar, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestro vocabulario.
todo empieza a cambiar progresivamente los que estamos buscando de parte del Señor ese cambio. Entonces, hermano, el texto bíblico termina diciendo en 2 de Corintios capítulo 7 y verso 1: como tenemos estas promesas, dice, queridos hermanos, purifiquémonos, que no es otra cosa que limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar, miren, en el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Esa obra, esa buena obra que Dios comenzó en nosotros, según Filipenses 1:6, y que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. Dice la palabra de Dios que se va a completar si nosotros mantenemos nuestra conducta con el temor de Dios, con temor y temblor, hermanos. Ese temor de Dios no debemos malinterpretarlo, porque cuando yo no conocía la palabra ni había sido enseñado en ella, cuando yo escuché en alguna oportunidad oírle decir a alguien que debía de tener temor de Dios, yo dije, qué barbaridad. Quiere decir que ellos, los cristianos, los evangélicos, decía yo, así los identificaba, con un poquito de desprecio por mi ignorancia y porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Decía, qué barbaridad, decía, no lo hacen por amor, sino que lo hacen por temor. Pero es que tenemos que ser instruidos, hermano, porque el temor de Dios al que se refiere la palabra es reverencia a Dios, es respeto a Dios, es reconocer quién es Dios y quién soy yo delante de Dios. Entonces, cuando yo comprendo qué soy yo delante de Dios, entonces, con una gran facilidad, entiendo que yo debo de tener mucha reverencia para relacionarme con Él, para comportarme delante de Él, donde quiera que nosotros andemos como cristianos. Entonces, Dios exige que todos los cristianos nacidos de nuevo nos cuidemos de todo lo que pueda manchar o contaminar la carne y el espíritu nuestro. Nuestro Dios, al llamarnos y escogernos, nos santificó, pero nos corresponde a cada uno de nosotros luchar sin descanso, hermanos, ayudados por la gracia capacitadora para mantenerlos con la actitud adecuada delante de Dios. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, hermano, de hombres que llegaron a comprender esto, y a partir de haberlo comprendido, ellos adoptaron una actitud delante de Dios. Uno de ellos, que es el que voy a citar yo esta noche, es el rey David. La actitud con que David muestra en el Salmo 51, versículo 2 y versículo 7. Veamos cómo se comportaba y qué le suplicaba David al Señor. Salmo 51, verso 2 y verso 7. En el verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David estaba consciente, hermanos, que no importa la relación que él había desarrollado con el Señor, pero él estaba consciente de esa naturaleza que cada uno de nosotros como humanos tenemos. Esa naturaleza que nos heredó Adán, la naturaleza caída, esa naturaleza de pecado, esa naturaleza de rebeldía, esa naturaleza de desobediencia hacia la palabra de Dios. Eso ya venía en el paquete, ya venía en el chip, ya lo traíamos heredado. Entonces, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y miren lo que dice el verso 7 del Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
seré más blanco que la nieve. Está citando, bueno, en realidad los salmos se escribieron antes de que se pudiera escribir el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Isaías hace un llamado y dice: venid luego y pongámonos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, como blanca lana, y si fueran rojos como el carmesí, dice, yo lo emblanqueceré como la nieve, dice el Señor. Entonces David también entendió esto: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hoy estamos delante de la presencia del Señor, hermanos. Al haber decidido escuchar su palabra y exponer nuestra vida y nuestro corazón a la palabra de Dios. Hoy, esta noche, hermanos, es un buen momento para suplicarle a nuestro Señor que nos perdone por nuestras rebeliones, que nos limpie por completo y que llene nuestros corazones de su gracia para continuar nuestra caminata y cumplir todos los propósitos por los que nos permitió nacer y por los que aún estamos en este mundo. Hermanos, no es accidente o casualidad que nosotros todavía estamos vivos. Algunos de nosotros es todavía un prodigio mucho más grande. Somos milagros caminando, hermano. Es un milagro viviente mi vida, porque de estar muerto a la orilla del infierno, el Señor me rescató y me ha llenado de vida, porque me ha llenado de su presencia. La presencia de Cristo es vida abundante, es vida eterna, hermanos. Y entonces, si Dios nos ha permitido todavía estar en este mundo, es con un propósito. No es por otra razón. Tiene un propósito. Es anunciar las virtudes de Jesucristo, quien nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, quien nos trasladó de la muerte a la vida y vida eterna, hermanos. Gloria sea a Jesucristo. Esta noche vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a suplicarle su misericordia para cada uno de nosotros. Señor, esta noche queremos presentarnos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, arrepentido, Señor. Cada uno de los que estamos hoy delante de ti nos hemos arrepentido de todos los años donde éramos contrarios a tus enseñanzas, a tu voluntad, a tu presencia, a tu dulce presencia, Señor Jesucristo. Señor, fuimos rebeldes, pero porque no conocíamos tu palabra, no habíamos sido, no nos habías dado el don de la fe para ser salvos. Pero ahora, Señor, que tú vives en nuestro corazón, queremos pedirte perdón por todas las rebeliones que hemos seguido cometiendo ahora que somos cristianos. Señor, por favor, perdona, Señor, muchas veces nuestras desobediencias. Perdónanos por no tomarnos en cuenta, no tomarte en cuenta a ti, Señor, con algunas decisiones que tenemos que tomar o que hemos tomado. Queremos a partir de hoy, Señor, tomarte en cuenta en todo lo que tenga que ver con nuestra vida, en cualquier cosa que se nos presente, donde tengamos que tomar una decisión de cualquier naturaleza. Queremos tomarte en cuenta y llegar delante del trono de la gracia y suplicarte tu misericordia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Señor, esta noche te suplicamos que nos perdones, porque realmente hemos entendido que la vida tomándote en cuenta es mejor que ignorándote. Gracias, Señor, por haber tenido tanta paciencia con algunos de nosotros. Muchos de nosotros tuviste la paciencia de esperarnos por años para poder rescatarnos, Señor. Pero ahora estamos aquí, Señor, con nuestro corazón rendido a tus pies,
Queremos suplicarte esta noche que bendigas a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, al gabinete, Señor, a los cuerpos de seguridad, a los diputados, Señor, a toda la sala de la Corte Suprema de Justicia. Dale sabiduría tuya, Señor. Dale la sabiduría de lo alto para que puedan tener decisiones que estén alineadas con tu voluntad, que te agraden a ti, Señor. Señor, oramos esta noche por las enfermeras, por los médicos que están ahí en la primera línea, en este momento donde esta pandemia ha llegado a su pico más alto, quizá. Están reportándose contagiados por cientos cada día, Señor. Señor, ten misericordia. Señor, queremos precisamente por eso venimos humillados delante de tu presencia. Porque es tu palabra la que dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro y se volvieran de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados, oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Pero mientras no la sanes, que esto que está ocurriendo sirva para que muchos puedan arrepentirse, para que muchos puedan tener un encuentro cara a cara contigo, Señor, para que conozcan al Dios sanador, para que conozcan al Dios proveedor, para que conozcan al Dios que nos guarda y nos protege. Señor, oro también por todos los empleados del Ministerio de Salud, de las unidades de salud, no importa la posición que tengan o la función que desempeñen. Dales una cobertura especial. Bendícelos, por favor, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo, a cada uno de nosotros, hermanos.